Hola, ¿qué tal, estudiantes del quinto básico B? Les habla la profesora Rita Valencia y hoy vamos a conocer acerca de los cuentos tradicionales y folclóricos. Seguramente ustedes se habrán preguntado, ¿cuál es el origen o de dónde provienen? ¿Por qué se llaman así? ¿Cuáles son sus características? Vamos a ver. Los cuentos tradicionales, populares o folclóricos tienen las siguientes características. Se transmiten de persona a persona, su autor generalmente es desconocido, puede haber varias versiones de una misma historia, contienen elementos fantásticos y además de entretener, dejan una enseñanza a quienes los escuchan. Sus personajes realizan hazañas tales como salir de casa o superar una gran prueba de vida, como, por ejemplo, la pobreza. En su origen, estas historias se contaban en la casa, en la noche, junto al fuego. Por ejemplo, la historia de la hormiguita que se casó con el ratón Pérez y que el ratón Pérez se cayó a la olla y la hormiguita lo siente y lo llora. Además, estos cuentos utilizan ciertos recursos, tales como la repetición de determinadas frases, palabras o muletillas, la aparición de números significativos como el 7 y el 3 en diversos cuentos. También pueden aparecer canciones que se repiten a lo largo de la narración. Por ejemplo, en el cuento de la hormiguita y el ratón Pérez, la frase que se repite es: la hormiguita lo siente y lo llora. En el caso de los cuentos con números significativos, podemos encontrar los 3 chanchitos, la Blanca Nieve y los 7 enanitos, entre otros que conocerán más adelante. Además, este tipo de cuentos se agrupan en de animales maravillosos, de costumbres propias de lugares o países, cómicos y de héroes o heroínas. Dentro de los cuentos de animales podemos mencionar a Los músicos de Bremen o El caballo perezoso. Dentro de los cuentos maravillosos podemos mencionar La Cenicienta, La Bella Durmiente o Hansel y Gretel. Dentro de los cuentos de costumbres propias de lugares o países, en el caso de Chile, podemos mencionar El roto que engañó al diablo, La tortilla corredora, entre otros. Será tarea de ustedes investigar sobre cuentos cómicos o de héroes o heroínas. Veamos algunos ejemplos. Érase una vez 2 niños llamados Hansel y Gretel, quienes vivían con su padre leñador y su madrastra cerca de un espeso bosque. La situación de la familia era precaria, vivían con mucha escasez y apenas tenían para alimentarse. Una noche, la cruel madrastra le sugirió al buen leñador, que se encontraba atormentado pensando que sus hijos morirían de hambre: debemos abandonarlos en el bosque. Ya no hay suficiente comida. A lo mejor se encuentran a alguien que se apiade de ellos y les dé de comer. Los 3 cerditos. Había una vez 3 cerditos que eran hermanos y vivían en lo más profundo del bosque. Siempre habían vivido felices y sin preocupaciones en aquel lugar, pero ahora se encontraban temerosos de un lobo que merodeaba la zona. Fue así como decidieron que lo mejor era construir cada uno su propia casa, que les sirviera de refugio si el lobo los atacaba. El primer cerdito era el más perezoso de los hermanos, por lo que decidió hacer una sencilla casita de paja, que terminó en muy poco tiempo.
Luego del trabajo se puso a recolectar manzanas y a molestar a sus hermanos que aún estaban en plena faena. El leñador honrado. Érase una vez un leñador humilde y bueno, que después de trabajar todo el día en el campo, regresaba a casa a reunirse con los suyos. Por el camino, se dispuso a cruzar un puente pequeño, cuando de repente se cayó su hacha en el río. ¿Cómo haré ahora para trabajar y poder dar de comer a mis hijos?, exclamaba angustiado y preocupado el leñador. Entonces, ante los ojos del pobre hombre, apareció desde el fondo del río una ninfa hermosa y centelleante. «No te lamentes, buen hombre, traeré de vuelta tu hacha en este instante», le dijo la criatura mágica al leñador, y se sumergió rápidamente en las aguas del río. Ahora les toca a ustedes. ¿Conocen algún cuento folclórico?